Hoy vamos a ver cómo utilizar un servomotor desde Arduino y vamos a ver cómo se simula desde Tinkercad. En Arduino es habitual utilizar tres tipos de motores. Unos son los motores de corriente continua convencionales, suelen ser motores con escobillas, motores que giran en un sentido que viene dado por los terminales que tiene. Vemos aquí dos terminales de conexión y bueno, según donde pongamos el polo positivo y negativo, girará en un sentido o hacia otro. La velocidad se controla, como ya vimos, cambiando la tensión o cambiando el ancho de un pulso de una señal cuadrada, una señal rectangular. Otro tipo de motores son los servomotores, que son motores, por dentro son motores de continua, pero llevan una electrónica que permite que funcionen como motores angulares, como motores que se sitúan en una posición o en otra angular. No necesitan un preactuador como necesitaban los motores de continua, que necesitábamos un transistor o algún otro elemento para conectarlo a Arduino, sino que directamente lleva una señal de entrada. Lo que sí lleva son dos terminales de alimentación y masa. Estos son los motores que vamos a aprender a utilizar hoy. Otro tipo de motores que por hoy no veremos son los motores paso a paso, que son motores que se usan en impresoras 3D también y en muchos dispositivos hoy día. Son motores que también llevan un preactuador y que, bueno, lo que permiten es hacer las dos cosas, girar libremente como los motores de continua y también permiten el movimiento angular como un servomotor. Son algo más caros y más complicados de manejar, entonces los dejamos para otro vídeo. Hoy nos vamos a centrar un poco en los servomotores y vamos a ver el ejemplo que propone Arduino para su uso. Lo mejor para empezar a programar siempre es partir de algún ejemplo. Hay una serie de ejemplos que viene de Starter Kit, que es para el kit básico de Arduino que viene con algunos sensores. Por ejemplo, hay uno que se llama Servo Mode Indicator. Si lo abrimos, si lo maximizamos, viene comentado en inglés, pero yo creo que se puede entender muy bien. Vemos que lo que hace es, dependiendo del giro de un potenciómetro, gira de la misma manera un servomotor. Aquí nos comenta un poco que esto viene dentro de uno de los proyectos del Starter Kit de Arduino y que, bueno, necesitamos un potenciómetro. Estos condensadores que en el simulador no los vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar el potenciómetro y el servomotor. ¿Qué vemos en el código? Vemos primero que se incluye una librería para controlar el servo. Esto es una serie de instrucciones que ya vienen ahí preconfiguradas en esta librería para que no nos tengamos que preocupar del funcionamiento interno del servo. Simplemente le metemos el ángulo con una instrucción y ya pues se encarga esta librería con sus funciones de mover el servo en la posición adecuada. Eso nos simplifica bastante. Luego, bueno, se declaran aquí una serie de cosas, como es dónde vamos a colocar el potenciómetro, en el pin A0, y luego dos variables que necesita, que es la lectura del potenciómetro y el ángulo. Lo que hace al inicializar es básicamente inicializar el servo y decirle que viene conectado en el pin 9. Esto lo podemos también definir arriba, lo podemos agrupar. Inicializa el puerto serie para enviarnos también datos por USB. Y después lo que hace el programa principal, el bucle que se está repitiendo una y otra vez, envía el valor del potenciómetro por el puerto serie para que tengamos constancia. Después simplemente el valor que recoge aquí de este potenciómetro lo pasa a un ángulo. Y este ángulo es mostrado también por el puerto serie y es enviado con la librería servo que hemos visto. Entonces si enviamos aquí un ángulo, pues se pone en esa posición. Espera un tiempo para darle tiempo al motor a posicionarse, nosotros incluso ahora le dejaremos más tiempo. Y con esto estaría el programa. Vamos a copiarlo y a pegarlo en Tinkercad para poder simularlo. Entonces seleccionamos todo y lo copiamos y nos vamos a Tinkercad. Creamos un proyecto nuevo. Como siempre vamos a partir de una plantilla donde tengamos una placa de pruebas y una placa Arduino. La colocamos aquí, por ejemplo, y vamos a localizar los componentes más importantes que necesitamos, que son, bueno, por un lado el servomotor, que lo tenemos aquí. Lo podemos dejar aquí, por ejemplo, y también necesitamos un potenciómetro. En nuestro proyecto hemos visto que también necesitamos un par de condensadores que aquí pues no vamos a utilizar, lo vamos a dejar así de momento. ¿Qué hacemos con las conexiones? Bueno, algunas ya vienen claras. Al ponernos encima nos dice cuál va a masa, a tierra, lo indica él, cuál va a la tensión de alimentación, que le llama potencia. Y esta es la señal de entrada para el servo, que es la salida de Arduino, de PWM. En el código hemos visto que esa salida es el pin 9, lo hemos visto aquí. Entonces, bueno, vamos a conectar esta señal aquí, este pin, al pin 9 de Arduino, por ejemplo aquí. Y ahora el potenciómetro, pues por un lado irá a masa, porque es un potenciómetro que queremos que nos entregue una tensión entre 0 y 5 voltios. Pues si conectamos un extremo a masa
el otro a positivo, pues el otro lo podemos conectar al pin que queramos. En el ejemplo, este pin es el pin A0. Bien, pues ahora conectamos esto a este pin A0. Le vamos a poner otro color. Bien, ya tenemos el montaje. Vamos ahora a ver el código, seleccionamos texto, como en otros casos, y lo que vamos a hacer es seleccionar todo el texto, seleccionamos todo, lo copiamos y lo pegamos aquí. Sustituimos todo esto, lo borramos y lo pegamos. Bien, vamos a simularlo. Y vemos que según muevo el potenciómetro, el servo se mueve de un extremo a otro. Este extremo se mueve aquí a la izquierda, hasta el tope, y podemos aquí girar hasta la derecha. ¿Para qué sirve esto? Para lo que queramos. Simplemente le estamos enviando un ángulo. Vamos a ojear el código mientras sigue la simulación, que depende del potenciómetro, pero ese ángulo puede estar predefinido. Por ejemplo, vamos a hacer una aplicación y así aprendemos a copiar y pegar código y reutilizarlo, que es coger el semáforo y según esté el semáforo en rojo, amarillo o verde, vamos a poner una especie de barrera. Vamos a hacer que hay una barrera que esté a 0 grados, imaginando que está en horizontal, cuando está en rojo, porque por ejemplo es un semáforo para un paso a nivel de trenes, y cuando esté en verde, que se levante la barrera. Entonces vamos a partir de nuestro proyecto de semáforo, que estaba en los primeros vídeos, y vamos a copiar y pegar. Vamos a modificarlo. Ahora vamos a seleccionar todo el código, los comentarios no hacen falta, dejamos solo esta parte, la seleccionamos y copiamos, volvemos a nuestros proyectos, entramos en el nuevo que todavía no tenía nombre, aprovechamos ya para ponérselo, le vamos a poner por ejemplo paso a nivel con barrera. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero vamos a limpiar un poco el código de comentarios, este código de este ejemplo, simplemente para que esté más limpio, para que veamos un poco mejor cómo está todo. Con esto ahora mismo nos valdría. Vamos a pegar el código aquí abajo, pero este código luego hay que llevarlo todo arriba, lo que necesitemos. ¿Qué necesitamos? Esto por un lado, lo cortamos con control X en vez de copiar, y aquí en esta zona de inicialización la colocamos. Todo lo que va a seguir de almohadilla son inicializaciones previas. Esto por un lado es incluir la librería servo para el servomotor, como hemos comentado, y esto es definir qué pines van en el semáforo. Bien, ¿qué más hay abajo que nos haga falta? Bueno, la definición de los pines de entrada-salida. Pues cortamos y lo añadimos aquí en el setup, donde sea, por ejemplo al final, nos da igual donde lo hagamos. Por ejemplo aquí, ahí está ya definido. Entonces aquí ya podemos eliminar esta parte de setup de inicialización, porque solo puede haber una por código. Y aquí tenemos el código del semáforo. Lo que vamos a hacer es cortarlo y pegarlo aquí arriba, lo vamos a pegar arriba. Ahí está pegado. Ahora pues está el código un poco revuelto. Vamos a quitar este loop de aquí abajo porque están mezclados los dos programas y esto seguramente no va a funcionar bien. ¿Qué queremos? Simplemente que cuando esté en verde, que es aquí, además ponga una posición. ¿Cómo se pone la posición? Pues simplemente no necesitamos todo este cálculo que hace. Lo que necesitamos es esto de aquí. Este tiempo que hay que esperar después no hará falta porque entre un cambio y otro de semáforo ya espera un tiempo. Entonces vamos a copiar esto en verde y le vamos a poner pues un ángulo, por ejemplo 0 grados. Y esto cuando esté en rojo, que por ejemplo es aquí, pues lo vamos a hacer igual, pero le vamos a poner 90 grados. Si suponemos que lo horizontal es 0 grados, pues 90 grados será vertical la barrera avanzada. Todo esto ya no nos hace falta, lo podemos eliminar. Tampoco necesitamos el puerto serie porque aquí no nos es útil, no estamos haciendo nada con él, no queremos ver ninguna información por USB ni nada. También podemos aprovechar para definir este pin, el pin 9, como el pin donde va conectado el servo. Y así no nos tenemos que acordar. Y si luego cambia, con cambiarlo arriba, pues es suficiente. Así más o menos ya estaría el programa. Vamos a ver si todo funciona bien. Claro, tenemos que añadir los LEDs y quitar el potenciómetro. No necesitamos tampoco estas dos variables, las podemos eliminar. Cuanto más limpio esté el código, pues mejor para verlo. Aquí está, más o menos compacto.
Volvemos al montaje, quitamos este potenciómetro que ya no nos hace falta, quitamos estos cables que tampoco nos hacían falta y colocamos los 3 LEDs. El LED rojo, el LED amarillo, lo marcamos con el color amarillo, y el LED verde, lo marcamos aquí de color verde. Colocamos la resistencia, esa masa, desde el ánodo, por ejemplo esta resistencia 220 ohmios puede ser, colocamos otra, 220 por ejemplo, cualquier valor entre 100 y pico y 470 servirá. Y aquí pues igual, colocamos 220, el rojo en el 12, amarillo 11 y verde 10. Bien, pues 12, tenemos un color distinto que no nos confunda, 11, tenemos otro color, y 10, le ponemos otro color aquí distinto, y esto debería funcionar. Vamos a simularlo. Entonces está en verde y él se pone en una posición y en rojo en otra. Lo que pasa es que no es muy visual porque en verde, que hemos puesto 90 grados, aquí nos marca el programa como que realmente está en horizontal. Bueno, aunque esto da igual porque luego en la vida real podríamos girar el servo, ¿no? Lo vamos a invertir. Simplemente le vamos a decir que en verde está a 90 grados y en rojo a 0, que podrían ser también 180 grados. Escondemos el código e iniciamos la simulación. Algo no va bien, claro. Es un fallo. Hemos colocado esto justo detrás. Lo vamos a colocar aquí, delante de delay. Y aquí igual, bueno, o colocamos delay detrás, viene a ser lo mismo. Estos son fallos habituales, que bueno, está bien tenerlos para ver un poco lo que ocurre. Y ya está. Vamos a iniciar la simulación. Vemos que en verde se pone en horizontal para que no pases la barrera y en rojo se pone en vertical. Y bueno, esto ha sido todo. Con esto ya tenemos control de un servo y lo podemos utilizar para cualquier aplicación. Aquí lo hemos usado para un paso a nivel en un semáforo, pero puede ser cualquier cosa.